Neoliberalismo. Y lo vamos a hacer con la joven economista del CEPA, Julia Estrada. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Víctor Hugo. Voy a comenzar con una frase que dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti. Resulta que vamos en un túnel y vemos todo oscuro y algunos se empiezan a preguntar si iremos bien. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz allá lejos. Bueno, la verdad es que lo que venimos a mostrar en este caso son dos países, si se quiere, o dos mundos muy distintos en este primer semestre de gobierno de Mauricio Macri. Vamos a mostrar los primeros gráficos en donde aparecen, si se quiere, los grandes perdedores del primer semestre durante el gobierno de Macri. Tenemos distintos gráficos, distintas barras que muestran a quienes les fue mal, ¿no? Quienes están en el túnel, por decirlo de alguna manera. Tenemos ventas minoristas, según CAME, una caída interanual en mayo de 9,2%, Víctor Hugo. Volvemos a registrar una caída de las ventas minoristas. Seguimos con la producción industrial de la mediana empresa, 4,7% de caída, también en este caso datos de abril. Ahora, este dato es muy interesante, 17%. ¿Sabe qué es lo que cae? La exportación industrial. Nosotros venimos observando que la balanza comercial más o menos da bien, pero se disimula porque tenemos un buen desempeño en lo que tiene que ver con cereales y oleaginosas, es decir, con el sector primario. Ahora, la exportación industrial en Argentina está cayendo. Y recordemos que la devaluación se hizo en nombre de devolverle, retornar a un nivel de competitividad que permitiera aumentar las exportaciones industriales y caen. Bueno, estos gráficos, estos números ya los habíamos visto. La venta de cemento cae un 27,5%. El índice Construya, que también tiene que ver con la construcción, refleja una caída. Tenemos 58.000 puestos de trabajo menos en lo que tiene que ver con la construcción. La verdad que es un dato muy preocupante. Ahora, mirá este dato, Víctor Hugo. Caída de 13% de las importaciones de bienes intermedios. ¿Sabes qué significa esto? Que las empresas dejan de comprar máquinas y equipos, ¿no? Son si se quiere, recursos muy importantes para la industrialización, para el proceso de industrialización de los países. Está cayendo la importación de bienes intermedios. Este dato, por ejemplo, que viene ahora, caída de 12,8%, tiene que ver con la recaudación respecto de la inflación, ¿no? Versus recaudación versus inflación, da una caída en términos reales de 12,8%. Esto significa que si se recauda a un ritmo más bajo que el que crece la inflación, es porque claramente está cayendo la actividad económica. Julia, algo que te quiere decir Iván sobre este tema. Sí, Julia, el IVA, corregime si me equivoco, pero el IVA de los productos de adentro, digamos, del mercado interno, creció 10 puntos menos que la inflación, según los datos que daba el señor Alberto Abad, el titular de la AFIP. ¿Esto habla de una caída en el nivel de actividad, caída del consumo o es otra la lectura para hacerse? No, efectivamente, Iván, es un buen dato. Hablar del IVA es hablar de la recaudación más desagregada, más específica. Las recaudaciones en general, tenemos por ejemplo impuestos a las ganancias ahí adentro. Vos me mencionás IVA, estrictamente estamos diciendo cae el IVA, que es el impuesto al valor agregado que pagamos todos cada vez que consumimos, respecto del aumento de la inflación. Si los precios aumentan y baja el IVA, significa que cayó la cantidad de productos vendidos, ¿no? Cayó en cantidad. Ahora, miren este dato, caída del 20% del salario en dólares. Es un gran dato. ¿Qué significa? Que Argentina se volvió más barata para el mundo. Desde la mega devaluación de diciembre, recordemos que llegó a 16 en marzo el tipo de cambio. Bueno, los salarios en dólares de los obreros industriales, estamos hablando de los salarios más caros de la industria argentina, la verdad es que están más baratos. Aquí el que lo debe estar festejando es, por ejemplo, Roca de Techín, que siempre pensó que en dólares, como todos los empresarios, se ganaba demasiado dinero en la Argentina y esto le restaba competitividad. Cada vez que la gente oye hablar de competitividad tiene que pensar que es que le están queriendo manotear algo al trabajador, algo del salario del trabajador. Finalmente, Julia. Bueno, y seguimos con los últimos dos datos, que la verdad es que son el corolario, el propio INDEC reconociendo ahora que estas caídas que venimos mostrando son de verdad. No es mentira, veníamos mostrando datos que son de consultoras privadas o que los armábamos nosotros como podíamos. Bueno, el INDEC de Todesca dice, es cierto, cae la industria, cae la construcción en el mes de abril. Todos los indicadores, y ahora vamos a ver otra placa que tiene que ver con ganadores y perdedores, todos los indicadores estaban para abajo, todos eran
todos Negativos. deficitarios. ¿Y ahora, Julia? Bueno, y ahora vamos a ver los que nunca entraron al túnel, por decirlo de alguna forma. Porque Michetti dice, bueno, hay que salir del túnel. Ahora, hay algunos que nunca entraron al túnel. Nosotros tenemos, para el primer caso, importaciones de bienes de consumo. Aumentó la importación de algunos bienes específicos, como por ejemplo indumentaria, vehículos. Víctor Hugo, mostrábamos hace una semana que caía la venta de autos usados. Bueno, los 0 kilómetros, aumentó la importación de 0 kilómetros. Eso la verdad que da cuenta de que hay un sector de alto poder adquisitivo que le está yendo bien. Seguimos con importaciones, bueno, de vehículos que mencionaba recién. El IPC Cava, tomamos la verdad que un indicador que tiene que ver con la ciudad histórica, ciudad de Mauricio Macri, aumenta 41,5% interanual. Son los grandes formadores de precios que les está yendo muy bien. Y seguimos, por ejemplo, con ganancias de los bancos. En este caso, según el Banco Central, el propio Banco Central, estamos hablando de un aumento de 62,2%. ¿De cuándo a cuándo un 62%? 7% en el primer trimestre respecto al primer trimestre del año pasado. ¿Y ese 74, quién ha ganado tanto? Bueno, eso es muy interesante, Víctor Hugo. Tomamos un caso que es la empresa Molinos Río de la Plata. Es una empresa que tiene dos grandes segmentos interesantes. Por un lado, producción de cereales y oleaginosas, es decir, ganó con la devaluación, ganó con la quita de retenciones, y por otro lado, produce alimentos. Te podría mencionar marcas como Matarazzo, Luchetti, Nobleza Gaucha, el aceite cocinero, Exquisita, Terrabusi. A esta empresa le fue bien, tuvo un resultado operativo en el primer trimestre de 74,6% superior al anterior. Ahora vienen unos ganadores que van a ser todavía más ganadores. Ya ganaron bastante, pero me parece que ese número va a ser más trascendente próximamente. Tiene que ver con las importaciones, ¿no? Bueno, de nuevo decimos, guarda que al sector textil le está yendo mal por problemas como el tarifazo en las pymes, pero les está yendo mal porque se abrieron las importaciones, Víctor Hugo. La industria indumentaria está aumentando un 35% la importación. Y el gran ganador, el otro día, Roberto Navarro con Iván, con los muchachos contaba que lo que más se vende son, ¿cómo se llaman las camionetas esas 4x4? Las Hilux. Las Hilux, sí. Bueno, miren cómo le va al campo, que es el indicador final en ganadores y perdedores con Julia Estrada. Bueno, un 73% más de liquidación de divisas. No sé si recuerdan que el año pasado aguantaban, no liquidaban la cosecha porque querían otro tipo de cambio. Bueno, acá está el resultado de que hayan presionado por una devaluación, hayan obtenido un resultado positivo de parte de Mauricio Macri, el dólar llegó a 16 pesos y tenemos un 73% más de liquidación de divisas. Bien, Julia. Sí, déjame mencionarte, Víctor Hugo, que toda esta liquidación de divisas en gran medida se fugó. Tenemos 6.200 millones de dólares de fuga de divisas, según el propio Banco Central, entre diciembre y abril. No, es impresionante, es un dato más que impactante. Eso sí, para poder capear ese problema, lo que se hace es pedir dinero, es decir, lo que se ha pedido prestado es para financiar la fuga de divisas. No es grosero lo que digo, me parece, Julia, esto es perfectamente reconocido por los hechos. Exactamente, Víctor Hugo. Nosotros de nuevo tenemos 6.200 millones de dólares registrados de fuga de divisas y se sabe que, por ejemplo, los ingresos por blanqueo seguramente terminen en una salida de divisas al exterior. Una última pregunta de Iván. Sí, Julia, los contratos de dólar a futuro, entiendo y corregime nuevamente si me equivoco, 16 pesos se están vendiendo más o menos. Y algunos sectores empresariales sobre todo están hablando de que el dólar volvió a quedar atrasado y presionando por una eventual devaluación. ¿Ves posible una nueva devaluación antes de fin de año? Es muy interesante tu pregunta, Iván. Lo decíamos con Víctor Hugo hace unas semanas. Cristiano Ratazzi de Fiat se acercó a Prat Gay hace poco a pedirle a 17 pesos el tipo de cambio. La verdad es que hay un dato a decir. Los grandes aumentos de precios en la cadena alimentaria y en general el conjunto de la economía, como los tarifazos, significan una pérdida de competitividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que ganaron con un nuevo tipo de cambio a 16 lo pierden también con los aumentos de precios. Entonces necesitan nuevamente volver a devaluar, volver a atrasar los salarios para que esa diferencia la vuelvan a hacer con el tipo de cambio. Julia, tengo una consulta para vos y para toda la mesa. Desde la ingenuidad de alguien que seguramente esté mirando, y se acuerda que en su momento, cuando se habló de la quita de retenciones al campo, el argumento mayor a todo eso estaba vinculado justamente con esa cantidad de divisas que el país necesitaba, provenientes justamente productores del mismo campo. Con este número que vos estás marcando y esta fuga de divisas, ¿el plan no funcionó?
Bueno, es relativo, depende cómo nosotros miremos la economía. Nosotros teníamos una cabeza acostumbrada a que las divisas se guardaban en el Banco Central y financiaban, por ejemplo, la actividad industrial. Es un modelo de desarrollo. Ahora, claramente el gobierno de Mauricio Macri, Prat Gay, Sturzenegger no tienen esa mirada. La apertura, la liberalización cambiaria supone que no necesariamente hay que guardar divisas en el Banco Central y que las divisas pueden ir y venir porque así funcionan los mercados, con movilidad de capitales. Y te digo más, comprar las divisas, digamos, llevarlas a la reserva del Banco Central, ¿sabes qué significa, Luciana? Significa emisión monetaria. Y hay algo que Sturzenegger directamente piensa que es lo peor que hay que hacer, que es emitir plata para comprar dólares. Julia, a vos y a la gente del CEPA, el Centro de Economía Política, muchísimas gracias.